Oh Júpiter y Marte y todos los dioses que levantasteis el Imperio Romano para gobernar el mundo, yo os invoco y os ruego que preservéis esta prosperidad, esta paz, ahora y en el futuro. En el año 14, plegarias como esta se oían por los vastos dominios gobernados por Roma. Porque en ese año, el imperio se hallaba al borde del abismo. Había muerto el emperador Augusto. Augusto había sido una figura imponente. Acabó con un siglo de guerra civil. Presidió 40 años de paz y prosperidad internas y tuvo la visión suficiente para forjar el poder que mantuvo unido al imperio. Pero la paz de Augusto se cobró su tributo. Al término de su vida, después de haber gobernado como un monarca y fundado una dinastía que estaba agobiada por las tensiones, Augusto había eclipsado al Senado. Sus herederos, Tiberio, Calígula y Claudio, fueron hombres que gobernaron Roma durante años de terror político, locura imperial y asesinatos. Por otra parte, en la lejanía había nacido una nueva religión que un día engulliría el mismo imperio. Los años que siguieron fueron años de aflicción que pusieron a prueba la resistencia de súbditos y ciudadanos, soldados y esclavos, los hombres y mujeres del Imperio Romano en el siglo I. Años de aflicción. ¡Qué milagro! Ahora podemos navegar hasta Hispania en tan solo 4 días. Llegar a la Galia en 3 días. Y podemos alcanzar África con una brisa suave en solo una noche. A medida que iba transcurriendo el siglo I, los observadores no cabían en su asombro al ver que cada vez el mundo se hacía más pequeño. Es increíble. Pero incluso Egipto está a solo 7 días de viaje. El imperio que Augusto había dejado tras él era mucho más que una colección de tierras conquistadas. Constituía una sociedad extensa con un comercio activo y frecuentes viajes. En el año 14, las gentes de lo que hoy en día es Francia, Turquía, Siria, Grecia, España y el norte de África formaban parte de Roma. Contribuían a su bienestar y se beneficiaban de su protección. Pero a la muerte de Augusto, la familia de Roma también incluía algunos miembros problemáticos. Egipto, conquistado unos 45 años antes, seguía siendo una tierra exótica con un poder inquietante. Judea, añadida medio siglo antes, era un polvorín. Y en Germania, las tribus locales se resistían a ser plenamente romanizadas. Y estaba Britania. Julio César había proclamado orgullosamente que la isla formaba parte del imperio. Pero no era así totalmente. A la muerte de Augusto, Britania seguía desafiantemente fuera de su alcance. En su lecho de muerte, Augusto asumió un aire filosófico. ¿He representado bien mi papel en esta comedia de la vida?, preguntó. La respuesta, un rotundo sí. El Senado declaró que Augusto era un dios, y al entrar en la leyenda pasó la antorcha del gobierno a un hombre que había permanecido 50 años aguardando en la sombra, su hijastro Tiberio. Los años de espera también lo habían sido de sacrificio. Tiberio había estado felizmente casado, pero se había visto obligado a divorciarse de su mujer para contraer matrimonio con la hija del emperador. Tiberio acató la orden de Augusto, pero sus biógrafos nos dicen que ya nunca volvería a ser el mismo. Tiberio había amado a su esposa. Después del divorcio, lamentó haberla apartado y la angustia se apoderó de su alma. La única vez que la vio,
la observó con ojos tan desorbitados que se designó a un oficial para impedir que se acercara a él. A pesar de su sacrificio, Tiberio se sentía rechazado. Augusto solo lo eligió después de la muerte de sus herederos preferidos, y aún así, la posición de Tiberio era insegura, ya que el Senado recelaba. Sus miembros necesitaban un líder, pero odiaban la monarquía, y muchos rechazaban la vuelta al sistema hereditario. La situación de Tiberio era imposible. En realidad, no esperaba convertirse en emperador. No era la primera elección de Augusto. Tampoco era Augusto. No había tenido los éxitos de este. Las negociaciones de sus funciones, con relación a aquellos que eran sus iguales, fue muy difícil. En la Cámara del Senado se palpaba la tensión mientras se leía el testamento de Augusto. Tiberio se movió con cautela al reclamar su legado, y no se manifestó con claridad. ¿Tiberio asumirá plenos poderes imperiales?, preguntaron los senadores. No, respondió él. ¿Qué rama del gobierno controlarás?, preguntó un senador. Tiberio permaneció en silencio. ¿Cuánto tiempo seguirá Roma acéfala?, demandó otro. Claro que Tiberio quería el poder. La excusa para comportarse tal como lo hizo era que así lo había hecho Augusto. Intentaba parecerse a él con todas sus fuerzas. Augusto había conseguido el poder rechazándolo, y Tiberio creía que debía hacer lo mismo. Pero, curiosamente, de alguna forma sutil, y se equivocó. Rechazó demasiado. No convenció a nadie de que su negativa era genuina. Y con ello despertó resentimientos. Mientras Tiberio intentaba torpemente definir su papel, fuera de Roma se produjeron unos acontecimientos de resultados nefastos. Llegó un mensaje de las provincias. 2 ejércitos de la frontera norte se negaban a obedecer órdenes. Había empezado entre las legiones de las actuales Hungría y Austria, a 10 días de marcha de Roma. Un soldado descontento manifestó la amarga realidad de la vida en el ejército. Y montando una tribuna de tierra, avivó el fuego del resentimiento. Hombres viejos que están soportando 30 y 40 años de servicio, muchos de ellos incluso, han perdido alguna extremidad. Y a pesar de ello, no terminan licenciándose, siguen haciendo el mismo trabajo con otro nombre. Y si por casualidad alguno sobrevive, es arrastrado hasta los confines de la tierra y se le paga con una ciénaga o con una ladera montañosa estéril. Por Hércules, la vida en la legión es brutal y no reporta ningún beneficio. Gradualmente, las quejas fueron haciendo mella. Los soldados empezaron a mostrar sus cicatrices. Algunos se dedicaron al pillaje. Asesinaban a los oficiales. Y con las palabras desafiantes resonando en el aire, la rebelión iba ganando fuerza. ¿Por qué tenéis que obedecer como esclavos? ¿Cuándo os atreveréis a exigir la recompensa si no es con un nuevo y vacilante emperador? Era la peor pesadilla de Roma y exigía que la familia imperial le prestara atención. Con el nuevo emperador ocupado en la capital, otro miembro de la familia fue enviado a sofocar la rebelión. Se llamaba Germánico. Era joven, carismático y querido por los soldados como hombre de las legiones. Su esposa incluso había dado a luz en un puesto avanzado del ejército, y el hijo de 2 años de la pareja vestía un pequeño uniforme. Los soldados le llamaban Caliga, que quería decir botita, y de ahí Calígula. El muchacho era el favorito de los legionarios romanos, su mascota imperial. Cuando Germánico y su familia llegaron al campamento rebelde, era evidente que les esperaba más violencia. Su vida corría peligro. Germánico consultó con sus consejeros. Con lágrimas en los ojos, suplicó a su esposa que buscara refugio en una tribu cercana. Ella aceptó, marchando con el pequeño Calígula en sus brazos. Unos años después, el historiador Tácito narró el episodio. Se fue un grupo de desdichadas mujeres. La esposa del comandante, una refugiada, estrechando a su hijo contra su pecho,
rodeada por las llorosas esposas de sus camaradas. Los llantos fueron oídos por los soldados que salieron de sus tiendas. Avergonzados sintieron lástima por ella y pensaron en sus antepasados y en su hijo, una criatura nacida y criada entre las tiendas. Suplicaron, insistieron que volviera. Se quebró la unidad de los rebeldes. Germánico se convirtió en un héroe y Calígula y su madre regresaron al campamento. Calígula, de niño, en plena rebelión, tuvo ocasión de comprobar la gran importancia de la lealtad del ejército. Además, él había sido el favorito de los soldados y pudo apreciar la lealtad que el ejército sentía por la familia imperial en Roma. Y también pudo ver lo que ocurría si no se satisfacían las aspiraciones de los soldados. No mantendrían su lealtad. Calígula vio que la lealtad del ejército era la médula de la fuerza imperial. Pero los hechos le enseñaron a Calígula otra lección aún más negra. La popularidad podía ser algo muy peligroso. 5 años después, Germánico, el padre de Calígula, yacía en su lecho de muerte. Se creía que había sido envenenado por orden del emperador. Tiberio insistió en que no había participado en la muerte de Germánico, pero tampoco lloró su muerte, ya que sabía que los favoritos del pueblo podían ser tan peligrosos como las rebeliones del ejército y la supervivencia exigía una vigilancia brutal. Gobernar Roma, reflexionaba Tiberio, es como coger a un lobo por las orejas. Esa realidad acechó a la familia imperial durante generaciones. Debo ir a tomar un baño. Sí, es la hora. Cogeré unas toallas. Corro para alcanzar a los demás y le digo a todos y a cada uno de ellos, ¿cómo estáis? Disfrutad del baño, disfrutad de la cena. Jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, todos los días a media tarde, gran cantidad de gente por todo el imperio terminaba su jornada laboral y se dirigía a los baños. Se acabó el trabajo y también las preocupaciones. Canto las glorias de los baños, adornados con brillantes azulejos. La mayoría de los baños eran grandes y muy agradables, y en ellos las clases sociales se mezclaban en uno de los ritos más unificadores de la vida romana. Incluían zonas al aire libre para la práctica de ejercicios, puestos para la venta de comida y ruidosos sirvientes que ofrecían cualquier servicio. Me moriría si el silencio fuera tan necesario para estudiar como dicen. Vivo justo encima de la casa de baños. El filósofo Séneca consideraba su casa de baños con una mezcla de sentimientos encontrados. Imagina todas las voces odiosas que oigo. Cuando los hombres musculosos hacen ejercicios con sus pesas de plomo, oigo sus quejidos y su respiración entrecortada. O cuando entra alguien para que le den un vulgar masaje, oigo los golpes de las manos en la espalda. Y a eso añade los que saltan a la piscina con gran estrépito. Además de ellos, que por lo menos hablan normalmente, imagina los que arrancan los pelos, siempre gritando para atraer a algún cliente, y nunca se callan, excepto cuando hacen llorar a otro. Después de pasar varias horas en ese turbulento ambiente, los romanos acomodados volvían a su casa para terminar la velada con sus amigos. Los menos privilegiados se reunían en puestos de la calle. Pero todos los romanos disfrutaban de los rituales de la noche como un elemento esencial de la vida. Los baños, el vino y el sexo echan a perder nuestro cuerpo. Pero ¿qué hace que la vida merezca vivirse si no es el sexo, el vino y los baños? Lejos de la curiosidad pública, el primer sucesor de Augusto vivía sumergido en la melancolía. El emperador Tiberio ya tenía 55 años cuando heredó Roma de su padrastro. Y era un hombre terco y cínico. Amargado por sus años de oscuridad, Tiberio odiaba a los cortesanos que le habían despreciado. Repudiaba sus intrigas y sus modales serviles.
hombres dignos de ser esclavos, murmuraba al salir de la casa del Senado. Muchos senadores no tenían en mayor estima a Tiberio. Llegaron a odiarle por sus enigmáticos deseos y sus cambios de humor impredecibles. Lo que realmente les molestaba es que exigía su servilismo y al mismo tiempo fingía tratarles como a sus iguales. Oh, no seáis serviles, no me halaguéis, no quiero que me aduléis. Pero era evidente para ellos que, a menos que le adularan, a menos que se comportaran como esclavos, él no se sentiría feliz. Por eso le llamaban hipócrita. Con el mutuo desprecio existente entre los senadores y Tiberio, el emperador buscó consejo fuera del Senado, en un oficial de caballería llamado Sejano. Un hombre al que el historiador Tácito llamó un embaucador de pueblo. Sejano era descarado y tenía una gran resistencia física. Parecía honorable, pero en su interior ocultaba una naturaleza codiciosa. Debe recordarse que los romanos eran extraordinariamente snobs. No se oponían en absoluto a la movilidad social, pero odiaban a los arribistas, a los que consideraban que llegaban al poder no por sus méritos, sino por engañar al sistema. Se arrastraban como gusanos para ganarse el favor de los emperadores y con engaños llegaban a ocupar una alta posición social. Tiberio le dio a su nuevo amigo Sejano el mando de la Guardia Pretoriana, un batallón de élite creado para mantener el orden y proteger al emperador. Sejano concentró sus tropas en un solo campamento. Al estar alojadas en un solo lugar, dice Tácito, la Guardia acrecentó la influencia política de Sejano. Cuando el campamento estuvo terminado, buscó el afecto de sus soldados, hablando personalmente con cada uno de ellos. Él mismo eligió a los comandantes y a los senadores les ofrecía un cargo o un puesto provincial para aquellos que le apoyasen. Tiberio le ofreció a su ayudante los más altos honores. Abiertamente elogiaba a Sejano llamándolo el socio de mis tareas, y Sejano se recreaba con la confianza del emperador. La utilizaba para abrirse camino y conseguir más poder personal, subyugando a Roma en un reinado de terror que la retrotraía a su pasado más oscuro. Germánico, el héroe de la rebelión del ejército, estaba muerto, y Sejano decía que la familia del fallecido conspiraba para hacerse con el poder. La viuda de Germánico fue separada de sus hijos y enviada al exilio. En Roma, el joven Calígula se libró de la represalia, pero sus hermanos mayores corrieron peor suerte. Suetonio describe su destino. Ambos fueron juzgados por traición y condenados a muerte. A uno de ellos, en los sótanos del Palacio Imperial, el hambre le llevó a comerse el relleno de su almohada. Se cree que el otro se suicidó cuando el verdugo le mostró el lazo y los ganchos para arrastrar su cadáver por la ciudad. Sus destrozados cadáveres estaban tan esparcidos que fue muy difícil recogerlos. Eso fue lo peor del sistema que estableció Augusto. Era un sistema que solo era tan fuerte como el miembro masculino de la familia que llegaba al poder, emocional y físicamente. Y a pesar de que hubo personajes impresionantes, especialmente Augusto, quien asumió dicho papel, hubo otros que tenían grandes problemas. Y las causas hay que buscarlas en el hecho de vivir en ese palacio en el que la gente constantemente rivalizaba por conseguir un mayor poder y los favores del emperador. Sejano, el ayudante del emperador, muy pronto amplió sus purgas. Instauró los juicios por traición. Los rivales eran comúnmente condenados y, según Tácito, ejecutados. Eran tiempos de corrupción, codicia y servilismo. No solo la élite se sentía insegura en su posición, incluso los oficiales de menor rango competían para realizar actos serviles y execrables. Apenas una década después de la muerte de Augusto, la dinastía que había fundado le fallaba a Roma. El ya anciano Tiberio no quería o no podía poner fin a las purgas.
¿Dónde estaba Tiberio cuando los juicios, persecuciones y otras atrocidades tenían lugar a finales de su reinado? Es difícil de decir. Se había alejado de la ciudad porque estaba cansado de la capital y de su política. Tal vez tuvo conocimiento de algunos de los juicios que tuvieron lugar, aunque puede que no supiera nada. Es posible que hubiera sido engañado. ¿Cómo saberlo? Es muy difícil decirlo. En el año 26, asqueado y sintiéndose inseguro, Tiberio dio la espalda a Roma y se retiró a la isla de Capri, un aislado refugio que le ofrecía seguridad ante sus enemigos y diversión a su atribulada mente. Una vez en Capri, preparó salones para sus deseos más depravados. En una de las 12 villas de los acantilados, Tiberio buscó consuelo en la astrología, el vino y, según Suetonio, su chismoso biógrafo, en toda clase de desenfrenos. Se procuraba grupos de chicas y chicos conocidos por su inventiva sexual. Realizaban sus depravados actos ante él para despertar su dormido deseo. Decoró las habitaciones con pinturas eróticas, estatuillas y pornografía egipcia, para que supieran lo que se esperaba de ellos. Solo Sejano podía acceder regularmente al recluido emperador. Después de la muerte del único hijo de Tiberio, solo Sejano gozó de la confianza del emperador. En Roma asumió todos los poderes de su patrón ausente y gobernó con creciente autonomía. Parece que Sejano pretendía usurpar todo el poder del emperador. Sejano había maquinado claramente para ocupar el lugar del emperador. No hay duda alguna. Y había orquestado campañas contra miembros de la familia imperial. Es muy difícil saber cuál fue la causa de su ruina, porque no tenemos ningún relato completo de los hechos. En el año 31, los acontecimientos dieron un giro sorprendente. De repente, Sejano perdió el favor de Tiberio y este acogió a Calígula, el único miembro superviviente de la familia imperial. Tiberio llamó a Calígula a Capri. Luego envió un mensaje secreto al Senado condenando a Sejano. El historiador Casio Dio narra la historia como se la contaron a él. Al amanecer, el agente del emperador subió por la colina donde el Senado estaba reunido en un templo de Apolo. Encontró a Sejano fuera. Le consoló con mentiras, diciéndole que estaba a punto de ser nombrado sucesor del emperador. Exaltado, Sejano entró corriendo en el templo. Mientras el agente del emperador desaparecía discretamente, la carta de Tiberio estaba siendo leída en voz alta. Línea tras línea condenaba a Sejano. Lentamente los senadores se fueron alejando de él. El presidente del Senado llamó a Sejano, pero este no obedeció porque nunca había cumplido órdenes. Fue llamado una segunda y luego una tercera vez. Luego, el presidente le dijo: «Sejano, ven aquí». Este respondió desconcertado: «¿Me estás llamando a mí?». A él, a quien habían adorado, ahora ordenaban su ejecución. Sejano fue estrangulado y su cuerpo arrojado al río Tíber. En una época de emperadores, la violencia era el único recurso de los ofendidos y la brutalidad acechaba muy cerca de la superficie. Lo que podemos deducir de la caída de Sejano es que nadie estaba seguro en la corte. Era una forma de gobierno reservada. Personajes sin escrúpulos perseguían el poder porque ambicionaban ejercerlo, pero nadie podía estar seguro ni controlando ese poder. El emperador podía golpear a cualquiera sin previo aviso. Tiberio continuaba gobernando desde Capri. Todos sus rivales habían sido destruidos, pero también la posibilidad de garantizar la sucesión. En sus últimos años, Tiberio, cansado y distante, sabía que su único sucesor con vida era Calígula.
al oficial al mando de los impuestos. Ya han pasado casi 2 años desde que Apolonio se fue con mi dote y me dejó con una niña que concebimos en la mayor pobreza. A pesar de que con frecuencia los emperadores se deshacían de sus enemigos políticos, millones de personas anónimas de todo el imperio llevaban una vida menos azarosa. Pagaban sus impuestos, luchaban por mantener a su familia.